Dios me lo bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de mi escuela dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen, ministro del Señor, para la gloria y obra de Dios. En este día tenemos un estudio bastante interesante y edificativo, tanto que da de prueba o enseña a la humanidad y al creyente de que uno tiene que ser probado y que debemos tener humildad y carácter de humildad para poder nosotros adquirir lo que se llama es la misericordia de Dios, y a la misma vez poder recibir la sanidad tanto personal, espiritual, sentimental y física, para poder nosotros subsistir y ser cambiados por el poder de Dios. En este día el estudio está en el número 12 y se titula Dios sana a Naamán el sirio. Naamán el sirio, pues ya sabemos que es un personaje bastante conocido, una historia muy edificante, muy bonita. Y le digo que es muy edificante, muy bonita, porque hay muchas perspectivas concernientes a esta historia. La que vamos a leer ahorita, vamos a leer la básica, lo que como explica la Biblia y cómo que Dios prueba al creyente, pero también hay otras cosas que otras personas que han estudiado la Biblia, que han traducido la Biblia del original hebreo al español, como el hermano Dr. Michael Heiser en inglés. Contó una vez en una ocasión que en el original hebreo pues cuenta de que Naamán, cuando fue sanado por el poder de Dios, por este milagro, pues ya no era la misma persona, ya no le quería servir al Dios que le servía, porque se daba cuenta que no podía hacer nada por él, no lo podía sanar ni hacer nada por él. Por lo tanto, Naamán se convirtió de verdad. Y te dice que cuando Dios entra a un sitio, ese sitio donde Dios entra, pues ya se hace propiedad de él, es de él. Entonces, cuando entra, pues, como hemos leído la historia de Israel, que según iba conquistando, la presencia de Dios contaba el arca del pacto, la presencia de Dios se iba moviendo, la misma vez iba conquistando toda la tierra donde estaba Israel. Pues aquí nos enseña cómo es que Naamán se da de cuenta de estas cosas, y cuando se va para el templo se lleva en los bolsillos arena de Israel, porque sabe que esa tierra es santa, donde el Dios Todopoderoso, la presencia de Dios Todopoderoso mora. Y así cuando estar ahí, entrar al templo, no estar ofendiendo a Dios en el templo donde iba, porque ya no, él no quiere servirle a ese Dios, simplemente iba a estar allí para hacer su trabajo y nada más. Y se llevó arena en los bolsillos para que la presencia de Dios estuviera constantemente él ahí, y a la misma vez pues llevarlo ahí para que Dios también conquistara ese templo y se quedara también donde él iba a estar también. Pero vamos a entrar lo que es la historia en sí de Naamán. Y dice la base bíblica, ¿verdad?, que está en Segunda de Reyes 5, versículo 1 al 5 y después 8 al 14. Y los tres objetivos: número 1 es describir el milagro portentoso de la sanidad de Naamán. Número 2, integrar el carácter del creyente a la actitud que amerita el milagro de su salvación. Número 3, debatir la manera en que se deben conducir los redimidos. El pensamiento central dice: la manera en que podemos experimentar los milagros divinos es en obediencia a los requerimientos que Dios ha trazado en su palabra. Y dice más abajo el texto áureo: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió con la carne de un niño y quedó limpio. Segunda de Reyes 5:14. Vamos a entrar así en la lectura en sí. Esto es un milagro tremendo, dado que el varón aquí fue probado, ¿verdad? Él tenía poder, tenía dinero, tenía conexiones políticas, directo con el rey y todas esas cosas. Pues se sentía como un nivel de orgullo, y Dios lo estaba enseñando a él a través de esta experiencia, que el orgullo es como una lepra también, que según estaba el cuerpo descontaminado, también estaba su carácter, su alma también. Por lo tanto, tenía que ser
reconstruido y regenerado también. Pero vamos a leer la lectura bíblica para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando aquí y así entrar más adelante lo que es el estudio en sí. Dice Segunda de Reyes 5:1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él ha dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas de armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo la señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le dijo: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mejor dicho, que hay Dios en Israel de verdad, que Dios hizo algo tremendo ahí. Y dice: y vino a Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces, en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: y aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, de su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y dice el versículo 12, dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare de ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harás? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjate qué cosa, que si hubiera dejado llevar por su enojo y hubiera decidido decirle a irse, pues perdía la bendición. ¿Por qué? Porque se iba a enfocar en que no le dio como que él quería que fuera, y lo mandó a hacer algo muy, como demasiado humilde. Aún sí, porque para ellos el río de Jordán era algo pues muy humilde, ahí está demasiado sencillo, y le gustaba en ese sitio, como le llaman, fancy, le llaman en inglés. Entonces, al ver que lo mandaron a hacer eso, no puedo hacerme, y por poco pierde la bendición por ese carácter que puso. Pero gracias a Dios que su misericordia lo alcanzó a través de la gente que están con él. Fíjate que eso depende, que es bueno tener gente buena con nosotros, porque cuando tenemos gente mala, dices: mira, lárgate, que para qué, si mira lo que te manda a hacer, que hay mejores ríos allá y te puedes sanar mejor allá, porque no te lo dijo allá. Mas sin embargo, la gente que estaban con él le dieron un consejo bueno para que lo hiciera conforme a lo que la palabra de Dios había mandado decir a través del profeta que hiciera, para que fuera sano, y fue sano de verdad. Y tuvo que seguir el mandato que el profeta le dio. Si no hubiera sido por eso, no hubiera sido sano nunca, hubiera quedado, se hubiera muerto leproso. Pero vamos a continuar más adelante, porque vamos a ver lo que pasa también con el sirviente o el que le sigue a Eliseo por
mentir, mandaron mentir una mentira acerca de un siervo de Dios, que es algo bien riesgoso cuando una persona hace una mentira acerca de un siervo de Dios que dijo, un verdadero siervo de Dios. ¿Por qué? Porque está levantando falsos testimonios y a la misma vez el juicio de Dios va a caer contra esa persona, el que sea. Y aquí lo vamos a ver bien claro cuando va a pasar eso más adelante en la misma historia. Si no lo dice aquí el libro, la lectura, lo puede leer en el mismo capítulo, que más adelante en el capítulo se lo va a dar de cuenta lo que le pasó al seguidor de Eliseo por mentir una mentira acerca de Eliseo y decirle a ese varón después que lo sanó que lo mandara a él a que recogiera algo de ropa y esas cosas así. Y fíjate qué cosa, que por eso le cayó una tremenda maldición encima que hasta su familia llevó y su descendencia por culpa de la desobediencia que él hizo. Pero vamos a continuar leyendo. Dice aquí la introducción: el estudio que nos ocupa hoy es sumamente interesante. El cuadro bíblico es una historia fascinante que demuestra cómo la gracia divina está dispuesta a alcanzar a los gentiles. Recordemos que nosotros no éramos pueblo de Cristo, somos hechos pueblo de Dios. 1 de Pedro 2:10. Naamán era un hombre sirio, un general del ejército grandes que hizo grandes hazañas a través de lo cual Dios había traído salvación a Siria. Sin embargo, padecía una horrible enfermedad infecciosa conocida como lepra. Pero el poder de Dios le hizo evidente en la vida de aquel hombre gentil. Aunque el método que el varón de Dios le dio para ser sano no le agradó al inicio de algunos de sus siervos y lo animaron a obedecer. Al hacerlo quedó completamente limpio de su plaga. Luego él se convirtió al Dios de Israel al experimentar una gracia de tal naturaleza. Porque cuando Dios toca a uno de tal manera, hay un cambio para siempre. La persona no puede quedar igual. Y si la persona cambia, pues ya entonces la persona viene siendo malagradecido en contestarle en sí lo que Dios le está diciendo a ellos después que Dios lo sanó o hizo algo bien grande a favor de esa persona. Continuamos leyendo. Dice: comúnmente hallamos personas de grandes valores cuyas virtudes contrastan con terribles padecimientos. Naamán, cuyo nombre significa agradable, afable o favorable, era general del ejército de Siria. Era un hombre valiente en extremo. Por medio de él, Jehová había dado salvación a Siria. Su cercanía a él, al rey, hizo que le tuviera mucho encima. El contraste de ese primer reporte de la grandeza de Naamán, la palabra nos presenta la horrible pena de su lepra. En las Sagradas Escrituras hallamos una gran variedad de enfermedades clasificadas como lepra, y evidentemente la lepra de Naamán no era de ese tipo que le impedía permanentemente convivir con otras personas, pero si lo ponía en una situación de desventaja, sobre todo por lo que enorme responsabilidad en el ejército. Lo más importante de este reporte de salud es que aparece en el contexto de un milagro que Dios obrará en él. Cosa tan tremenda eso, ¿eh? Pero vamos a continuar leyendo. Dice: el versículo 2 menciona la irrupción de bandas armadas de Siria en Israel, las cuales habían llevado cautivo a una muchacha hebrea. La Biblia revela que ella llegó a ser una de las siervas de la mujer de Naamán en Siria. Al estudiar la palabra hallamos que muchos como Esther, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, entre otros, fueron llevados de territorios extranjeros, pero Dios lo usó para hacer grandes hazañas en su nombre. El versículo 3 revela la joven hebrea que tenía confianza en Dios de Israel. La Biblia enseña este principio primero que se cree después de la Biblia. 2 de Corintios 4:13. Ella dijo que a su ama que si Naamán rogaba al profeta que estaba en Siria, él lo sanaría de su lepra.
Esa actitud de fe en el Dios de Israel contrasta con la conducta del rey Ocosías, quien al estar enfermo mandó a consultar a Beelzebú, el dios de Ecrón. Segunda de Reyes 1:4. Al leer el versículo 4 nos percatamos que la palabra de la muchacha hebrea fueron tomadas en serio por Naamán, porque ese se refirió a su señor, el rey de Siria. El rey de Siria, perdón. Esto nos enseña que la obra que hacemos al Señor nunca es en vano. 1 Corintios 15:58. Continuamos leyendo, porque la historia está bastante tremenda. Dice: el rey sirio autorizó a su general del ejército ir a una tierra extranjera para gestionar su salud. A la vez glorifica a Dios como rey. Como el rey aceptó que un profeta que Jehová ministrara sanidad a su jefe militar. Dios quiere que su nombre sea conocido entre las naciones y nosotros debemos hacer nuestra parte para que la gloria del Señor llene toda la tierra. De inmediato Naamán se puso en marcha hacia Samaria y llevó consigo lo que parecía ser una fortuna de recompensas para el profeta a cambio del milagro esperado. El contexto enseña que los hombres de Dios no venden milagros ni aceptan ganancias deshonestas por servir a los necesitados. En el versículo 8, el rey de Israel se siente ofendido porque Ben-Hadad, rey de Siria, le había enviado a decir que sanaría a Naamán. Como el rey de Israel no tenía la función de un profeta, percibió aquella carta como una amenaza de confrontación bélica. Al saberlo, Eliseo mandó a decir que Naamán viniera a él y si sabría que había profeta en Israel. Aquí aprendemos que los ministros de Dios están llamados a hacer una bendición aún para los gobernantes de las naciones. Y fíjate que Dios está al tanto de todo, porque le dejó saber al profeta que el problema que estaba pasando con el rey, para que no se siguiera angustiando más, deprimiéndose. ¿Me entiendes? Porque no tiene que deprimirse eso, que ya él no tiene la fe, él no ejerce en eso, pues que deje el profeta que bregue con eso, ¿verdad? E indagar a ver a quién fue que quiso hablar de él, porque si sabía él que él era rey, no profeta, pues estaba hablando de otra persona, no de él. Y uno que se frustró y se rasgó los vestidos rápido y tomó las cosas más allá de lo que se ahogó, mejor dicho, en un vaso de agua, como dicen por ahí, y no tenía que hacer eso. Pero vamos a continuar leyendo. Y dice: Naamán con su carro y sus caballos, Naamán vino con su carro y sus caballos y se detuvo justo al frente de la puerta de la casa de Eliseo. El cortejo que acompañaba a Naamán era el seguro impresionante. Trataba de un insigne hombre de la corte de Siria. Entre líneas aprendemos que al Señor no podemos impresionar realmente. Dios atiende el corazón contrito y humillado y jamás lo desprecia. El Señor quería bendecir a Naamán con la sanidad, pero lo haría por un medio doblemente sencillo. Primero, Eliseo no vino a saludar a Naamán, sino que lo mandó al mensajero con las indicaciones de lo que debía hacer y la promesa firme de sanidad que obedecía las instrucciones. Segundo, el método que Dios eligió para sanarlo no podía ser más sencillo y debía lavarse 7 veces en el río Jordán y quedaría limpio de su lepra. Bajo la ley había ciertos ritos para la limpieza de lepra que incluía ciertos lavamientos ceremoniales, Levítico 14, 7 al 8. Pero ahora Eliseo mandó a Naamán a ir al río para lavarse allí. La Biblia enseña que Dios no hace excepción de personas, Hechos 10:34. Su gracia amorosa alcanza al que puede creer, lo mismo sea
un supremo líder militar que una viuda muy pobre. Continuamos leyendo, dice, cuando el hombre no entiende los caminos de Dios, proyecta muchas cosas de un carácter incómodo, en desacuerdo con lo que Dios hace. El versículo 11 revela un gran enojo sobre cómo el profeta de Dios debía ser procedido con él. Su expectativa era que Eliseo saliera a recibirlo de pie ante Dios y hiciera una invocación audible del nombre de Jehová, luego alzara su mano y tocara el lugar donde era visible la lepra. Ahora Naamán hace gala de su orgullo comparando Abana, Farfar y ríos de Damasco como superiores al río de Israel. Se sabe que el flujo de estos ríos atravesaba la ciudad de Damasco. Por el contrario, el río de Jordán corría con un color un tanto oscuro, porque a veces arrastraba lodo en su curso hasta el mar salado. Aquí aprendemos que el método de Dios para salvar al hombre se destella mucho en el esplendor físico. Cristo crucificado era un mensaje despreciable para la alta casta griega. Los judíos, por su parte, lo consideraban tropezadero. Pero para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es un poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, de 22 a 24. Vamos a continuar leyendo. Dice así: la actitud a los criados del hombre de Sirio nos enseña cómo actuar para animar a otros a aceptar la salvación. Ellos la hicieron ver el camino directo a su remedio. Al hablarle, le llamaron Padre mío. Ello era una frase usada entre los discípulos en un tratado a sus maestros o de los súbditos con su Señor. Le hicieron ver que cualquier cosa que él se le pidiera hacer por su salud, él le debía considerar. Por tanto, debía obedecer la instrucción máxime cuando había una promesa que sería limpio de su lepra. Qué lección para los siervos de Dios. Nuestra actitud frente a la promesa del Señor mide si realmente creemos en su verdad. La Biblia revela que las promesas divinas son amén, y que Dios absolutamente es veraz. Romanos 3:4 y 2 de Corintios 1:20. Finalmente, en el versículo 14 nos ofrece un feliz desenlace. Así que se desambulló 7 veces en el mismo río que antes había despreciado. Al hacerlo como el profeta le indicó, su carne se volvió como la carne de un niño y el que quedó limpio. Fue tan contundente aquel milagro que para Naamán mismo, que prometió a Eliseo jamás ofrecer holocausto, sacrificio a otro Dios que no fuera Jehová, se convirtió al Dios de Israel. Para que tú veas que el impacto que Dios hizo en su vida fue tan grande que se tuvo que convertir, porque se dio de cuenta que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Por lo tanto, no valía la pena seguir haciendo los sacrificios a los otros dioses que tenía él, porque no iban a hacer nada por él como lo que hizo Dios por él. Y como le estaba explicando ahorita, cuando leemos el capítulo más adelante, nos damos cuenta que él se fue porque él quiso pagar a Eliseo. Y Eliseo dijo, no, olvídate de eso, porque el verdadero siervo de Dios, cuando Dios lo manda a hacer algo, no cobra por lo que Dios manda a hacer. Y este varón, pues, es un ejemplo de eso, Eliseo. Le dijo al varón, no se preocupe, no, está bien. Y no aceptó nada de lo que le ofreció. Pero hubo uno que estaba siguiendo a él, que quería, como que le remolió la conciencia y dijo, que voy a buscar algo de ahí, porque puede mejorar la vida de nosotros, yo no sé qué más, puede venderse un montón de cosas.
Mas sin embargo, por hacer eso, inventó una mentira acerca del siervo de Dios, que el profeta lo había mandado para que buscara algo, que había cambiado su mente. Mira eso. ¿Cómo que tú crees que una persona siervo de Dios con algo así como Dios lo usa va a cambiar su mente así? Y mucho menos por algo material. ¿Pues qué le pasó? Terminó agarrando la lepra de Naamán, él y su descendencia para siempre, dice la Biblia. Bueno, para que vean que cuando una persona pues se vuelve así de la manera que como son esa gente, pues terminan de igual manera hasta mucho peor también. Pero vamos a continuar el resumen general que dice: como ha quedado evidenciado en nuestro estudio, Naamán era una figura representativa de nosotros los gentiles. El pecado, la cual lepra nos vino desde Adán, fue una herencia, pero Cristo vino a darnos una nueva vida, un corazón limpio, para eso derramó su sangre en la cruz, como dice un viejo himno de la cristiandad: aunque fueron tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Por tanto, como redimidos del pecado, debemos portar frente al mundo un carácter acorde al milagro recibido de Cristo. Y no solo debemos testificar de su gracia a través de una conducta piadosa, sino que a través de la evangelización diaria, todo el que ha sido limpiado del pecado debería compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Así muchos serán alcanzados también por la gracia divina. Y eso es muy cierto. Si no tenemos misericordia de esas personas, ¿verdad? Que vienen ante nosotros y no practicamos lo que Dios nos manda a hacer, imagínate. Cuando hacemos las cosas como Dios nos manda y actuamos, como dice el refrán por ahí, al bien y no miren a quién, pues vemos la gloria de Dios, mi hermano. Pero cuando ponemos a pensar las cosas 10 veces y muchas veces pensando en nosotros mismos y no en la voluntad de Dios, entonces ¿cómo uno puede ver la gloria de Dios? Tenemos que tener muchas cosas en mente y pensar bien las cosas, porque algún día vamos a estar frente a la conciencia de Dios y vamos a tener que dar cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho. Pero vamos a leer la pregunta de hoy para así concluir la lección de hoy. Y dice la primera pregunta: ¿cuáles eran las credenciales de Naamán ante el rey de Siria? Y la contesta decía: Naamán era un general del ejército de Siria, era grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. La segunda pregunta dice: ¿qué sabía la muchacha israelita acerca del profeta Eliseo? Y la respuesta dice: ella sabía que los dones de sanidad actuaban en él y que podría ayudar a Naamán. La pregunta número 3 dice: ¿qué dijo Eliseo a Naamán? Y sabría si venía a él. ¿Qué dijo Eliseo que Naamán sabría si venía a él? Y la respuesta dice: el general sirio sabría que habría profeta de Dios en Israel. Eso glorifica el nombre del Señor. La cuarta pregunta dice: la cual actividad debía hacer Naamán que nadie podía hacer en su lugar. Y la respuesta dice: debía lavarse a sí mismo 7 veces en el río Jordán. La última pregunta dice: ¿de qué manera debe conducir a alguien que ha sido lavado en la sangre de Cristo? Y la respuesta dice: la actitud siempre debe ser de reverencia y la conducta santa en orden a la gracia recibida. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Esto pues concluye el estudio de hoy, un estudio muy bonito. No sé para ustedes, para mí fue algo que enseña mucho, porque cuando Dios nos manda a hacer algo y lo hacemos como lo hizo sin cuestionar por qué. Porque si Dios va a hacer un milagro a nosotros, ¿por qué cuestionar lo que Dios está haciendo? Hay que recordar que la palabra dice que Dios obra por sendero misterioso. Por lo tanto, no tiene que explicarnos nada. Nuestro trabajo es hacer y explicarle a las personas qué hacer, ponérselo sencillo, según como dice la palabra de Dios, no ponerle trabas y hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque entonces nos convertimos en fariseos y no podemos hacer eso. Hasta aquí este video. Dios me lo guarde, Dios me los bendiga. Si tienen una pregunta, por favor déjenlo en los comentarios. Les pido encarecidamente en el nombre del Señor que comparta este video, le dé like, se suscriba
para que sigas recibiendo videos de historias bíblicas misteriosas y de escuela dominical. Nos veremos muy pronto con más videos de historias bíblicas misteriosas y con la próxima clase número 13 de escuela dominical, que está bastante edificante también. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Shalom a los que no me han visto y nos vemos muy pronto. Amén. Bye.